La Biblia trae muchos, a veces secretos, a veces como que hay cosillas que no les entendemos mucho, están medio raras, pero cuando indagas un poquito o dejas que el Espíritu Santo sea el que hable, hay mucha bendición en esta palabra. Así que quiero irme al libro de Levíticos, capítulo 17. Ya cuando entramos en Levíticos, ya para empezar, ya empezamos con complicaciones, ¿verdad? Porque es el libro de la ley, es el libro de las reglas, de los protocolos, de los sacrificios, de la sangre, de la limpieza, de la impureza, de las ofrendas, todo esto que se ve en la ley de Moisés, en Levítico se extiende muchísimo. Así que ahí empezamos. Levítico 17. Y voy a leer del versículo 10 en adelante hasta terminar el capítulo, que es el versículo 16, el último versículo de este capítulo. 7 versículos voy a leer. Si tú tienes la Biblia también a la mano o puedes leerlo en la pantalla, te invito a que lo leas conmigo porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si quieres que tu fe sea aumentada, háblala y escúchala al mismo tiempo. Dice así Levítico 17, capítulo 17, versículos del 10 al 16. Bueno, para empezar trae un título ahí, ¿no? Prohibición de comer la sangre, ¿no? Entonces, ahí para los que comen moronga, ¿no? Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazar animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con la tierra. 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal, mortecino o despedazado por fiera o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. No conté cuántas veces viene la palabra sangre, ¿no? Pero se menciona mucho. Pero es palabra de Dios esta, ¿lo creen? A veces está complicado querer obedecer o agradar, adorar a Dios cuando leemos este tipo de capítulos, pero ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero si tú crees que es palabra de Dios, para empezar, vamos bien. Amén. Entonces, si crees que es palabra de Dios, confiésalo con tu boca, declara después de mí, creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia. La escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria. Amén. Vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Qué partes tan complicadas? Dice aquí la Biblia, muy claramente, desde el versículo 10 de la ley, en el capítulo 17 de Levíticos. Levíticos significa las leyes. Dice claramente los primeros del 10 al 13, dice que extranjero o nacional o judío o quien quiera que comiere sangre será puesto echado fuera del pueblo, cargará su iniquidad. El rostro de Dios, dice, será contra la persona que comiere sangre. Y a veces nosotros cuando seguimos la ley, pues nos cuesta trabajo seguirla tal cual, ¿no? Porque por ejemplo la ley también habla que al 8º día había que circuncidar a los niños, y era una ley, porque el que no fuera circuncidado será echado del pueblo, será eliminado, será matado, aquel que no se circuncidare. También la ley dice que el que tocare un animal inmundo, inmundo será. Todo ese tipo de cosas viene en la ley, pero
no han sido borradas. Yo predicaba hace algunas semanas que la ley no vino a ser invalidada con Cristo, sino vino a ser cumplida con Jesús. Y tenemos que entender nosotros como iglesia, lectores de la Biblia, que de Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos lleva a Cristo. ¿No es así? La Biblia te lleva a Cristo. Si tú lees tu Biblia, si alguien te recomienda, te aconseja, te dice, lee tu Biblia, vamos a una célula, a un grupo familiar, ven a mi casa porque ahí leemos la Biblia, ven a un estudio bíblico, vamos a la iglesia porque se predica la Biblia. Todo la Biblia de Génesis a Apocalipsis completita nos lleva a Jesús. Eso tenemos que entenderlo cada que estudiamos la Biblia. Y cada que la leemos tenemos que saber que toda es palabra de Dios para nuestro aprendizaje. Y en particular el Antiguo Testamento, ya lo hemos dicho, es sombra del Nuevo Testamento. Es como nada más una vislumbre lejano de lo que el Nuevo Testamento ya hace. Entonces, a veces no es tan drástico ni tan literal porque solo era la sombra. Pero dice aquí la Biblia, en los primeros versículos que leí, dice el versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Cuando el Señor puso leyes, quería enseñar algo. Siempre quería mostrar una verdad divina que se quedara arraigada en el país de los israelitas, que fuera tan natural para ellos sacrificar un cordero, sacrificar un palomo, echar la sangre para afuera, ¿no? Quemar los intestinos, quemar la sangre y el excremento de los animales y echarlo fuera del campamento, la sangre rociarla sobre los sacerdotes, mojarse con sangre el dedo, la oreja. Si han leído la Biblia verán todo ese tipo de cosas ahí en Levítico, ¿no? En Deuteronomio. Todo eso, el Señor lo hizo para que durante siglos les quedara una conciencia al pueblo de lo que era la sangre. Será inmundo, el que bebiere, el que tocare, será inmundo. Y Jesucristo después da explicación de todo esto. Ahorita vamos a leer un poquito más adelante en los evangelios, pero antes de eso quiero irme al versículo 14, porque a partir de ahí dice la razón. Dice el versículo 14 que leímos, dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Lo que tenemos que entender principalmente es el concepto de la sangre para Dios. No tanto que comamos o no comamos sangre. Porque, por ejemplo, en la visión que tuvo el apóstol, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, donde ve que viene, ahora sí, con un manto blanco, o no me acuerdo, no dice blanco, dice un gran manto, dice viene, pero que viene descendiendo y trae animales inmundos, ¿no? Y Pedro estaba ahí viendo la visión y dice, ¿qué es todo esto? Puros animales inmundos, puercos y vacas y de todo tipo de animales. Y Jesús le dice, mata y come, ¿no? ¿Recuerdan eso? Entonces, cuando la palabra de Dios habla de la sangre, tenemos que entender lo que para Dios es la sangre. Dice aquí el versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Entonces no es tan literal la sangre. Por eso durante muchos años muchos cristianos no hemos comido sangre. Yo, por ejemplo, desde niño no como sangre, no como moronga, porque me quedé con esa idea. La verdad es que no sé aquí si alguien de ustedes coma sangre o coma moronga, pero la Biblia enseña esto, y entonces la Biblia como que te hace sentir luego mal ya cuando haces esas cosas, ¿no es así? Pero también la Biblia dice que el que es consagrado a Dios no debe pasar navaja sobre su cabeza, no debe rasurar su barba. También dice que las mujeres no podrán presentarse en el altar, no podrán incluso hablar cuando se esté dando el mensaje de Dios. También dice que se deberá pues ahora sí que matar un cordero. Todo eso dice, pero hay unas cosas que podemos cumplir literalmente y otras que no. Entonces, como comer sangre se puede cumplir, no. Si yo te digo aquí en la iglesia, y
tengo pues, cierto estudio de la Biblia y tú dices, pues es el pastor, ¿no? Y yo digo aquí, la Biblia dice que no hay que comer sangre, pues tú dices, pues no hay que comer sangre, ¿no? Me cuesta trabajo, me gusta o ni la he probado, al cabo que ni me gustaba. Tú puedes pensar lo que quieras, pero puedes decir, lo puedo cumplir, no como sangre. O si la Biblia dice cualquier otra cosa que tú puedas cumplir, dices, bueno, va, hago el sacrificio. Pero ¿y todo lo demás? Si cumpliéramos una parte de la ley, tendríamos que cumplirla toda. Y si cumpliéramos toda la ley, aún así fallaríamos, porque es imposible. Entonces no se trata de cumplirlo, hay que entender para Dios qué es lo que es la sangre. Y para el Señor aquí lo explica, dice, la sangre es la vida de toda carne. Toda carne, todo ser vivo, animal o persona, la sangre es lo que le da vida. Por eso se dice que el corazón es la vida de las personas. Te entrego mi corazón, le decimos a las personas, ¿no?, que amamos. Y el corazón es símbolo de amor, de la vida, porque el corazón bombea la sangre y el día que deja de fluir sangre, morimos. O si tienes más sangre de la que debes tener, morimos. Entonces hay que tener el concepto para Dios, lo dice aquí en el versículo 14, la vida de toda carne es la sangre. Entonces lo que el Señor no quiere que te comas es la vida. No quiere que tú tomes para ti mismo la vida. La vida es para el Señor. Dice aquí, cualquier persona de los naturales como de los extranjeros que comiera animal o despacio por fiel, lavará sus vestidos y se lavará con agua. Y si no se lava, será inmundo. Lo que dice el Señor es que no le agrada al Señor que tú te apropies de la vida. Y entonces empezamos a leer un poquito más de Levítico adelante. Y bueno, y tú sigues leyendo aquí. Y dice aquí la Biblia que si tú lees el capítulo desde el principio, desde el 1, o el versículo anterior, el capítulo anterior, el 16, verás que lo que decía la Biblia aquí, lo que dice de Dios, es que todo deberíamos traérselo al Señor. Si había un animal muerto, si había un sacrificio, deberías traérselo al Señor. Deberías tú acercarlo a Dios. Dice el versículo 3, por ejemplo, aquí del mismo capítulo, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Entonces el versículo 4 del mismo capítulo, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Y lo dice el versículo 5, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios. Y viene diciendo todas estas cosas y después en el versículo 10 empieza a decir que no hay que comerse la sangre. Y luego el versículo 14 dice, porque la sangre es la vida. Entonces tú tienes que ver qué es lo que piensa Dios de lo que está pasando ahí. Para Dios, ¿qué era la sangre? ¿Qué quería darnos a entender? El pueblo de Israel lo empezó a repetir. Empezó a hacer eso con la sangre, empezó a no comerla, empezó a rechazar los animales inmundos, empezó a rechazar muchas cosas porque Dios dijo que eran inmundas, pero era para que se nos quedara encarnado una verdad que en el Nuevo Testamento sería revelada. Que sabemos después nosotros que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Que Dios, dice la Biblia, que toda su sangre hasta la última gota. Dice la Biblia en las últimas partes del Evangelio que cuando le clavaron la lanza en el costado, ustedes lo saben, salió agua y sangre. Como ya no había más sangre en su cuerpo, salió agua. Ya se había acabado toda la sangre. Él dio toda su vida por ti. Y Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. O sea, sabemos eso, lo viene a cumplir el Padre, pero teníamos que tener arraigado. El pueblo judío se lo encarnó mucho más porque ellos practicaban todas estas loqueras, ¿no? Si creen que los mayas y los toltecas y los mexicas eran muy locos porque degollaban y ofrecían sangre a sus dioses, pues también los judíos, nada más que eran de animales, ¿no? Los mexicanos sí lo hacían con la sangre humana. Y muchos pueblos, muchas culturas paganas en aquel entonces ofrecían sangre a sus dioses. Incluso
Si tú ves el capítulo que sigue de Levítico 18, por ahí verás que Dios dice: y no sacrificarán sus hijos al dios Moloch, como lo hacían los egipcios, ¿no? Y entonces, ¿por qué Dios tiene que decirles que no sacrifiquen a sus hijos para un dios pagano? Porque corrían riesgo de hacerlo, porque seguramente alguno lo había hecho. Y de hecho hubo reyes de Israel, si tú lees el libro de los reyes, que sacrificaron a sus hijos. Literalmente los mataron, ofreciendo a los dioses paganos. ¿Y por qué hacía esto la gente? Porque querían dar la vida, o sea, mostrarle honor a Dios. Pero Dios dijo: vamos a hacerlo, pero con animales, para que entiendan la vida, lo que es la vida. Entonces, cuando Dios dice aquí, de los versículos primeros del Levítico 17, dice: todo el que derramare sangre debe traerla al templo. El Señor quiere que toda tu vida la entregues en el santuario, la traigas delante del sacerdote. Dice aquí: todo aquel que derramare sangre en el exterior, dentro o fuera del campamento, dice, debe traerla a la puerta del tabernáculo. El Señor quiere que tu vida sea entregada a Él y no te la comas. El que se come la vida, el que cree que todo es para él, dice: yo me estoy ahora sí que esforzando, haciendo mi vida, trabajando, haciendo negocios, sacando adelante a mis hijos, lo que se te ocurra, pero tú te comes tu vida toda para ti, serás desechado por Dios. Dice que el rostro de Dios estará en contra de esa persona. Lo que quiere es que la sangre se ponga enfrente, se le entrega a Él. La vida es tuya. Tenemos que entregarle nuestra vida completa, decirle: Señor, mi vida es tuya. Y si tú le entregas tu vida, si yo le entrego mi vida, si digo: yo no me como mi juventud o mi fuerza a como yo quiera, porque soy joven y que el mundo gire, ¿no? Dicen los jóvenes. Estás poniendo el rostro de Dios en tu contra, porque el Señor quiere que tú digas: Señor, aquí está mi sangre. ¿Y qué importa si te comes un taco de moronga, si toda tu vida se la entregas al Señor? Yo no la como, ya se los dije, pero así me acostumbré y ni sé si me gusta, y creo que no me va a gustar, nada más me da asco de verla. Pero si tú te la comes, en realidad ni siquiera es el punto. Ni siquiera el punto si te echas un taco de moronga o no. El punto es que toda sangre es la vida en la carne, en la humanidad, en las personas. Y toda sangre debe ser presentada a Dios. Todo lo que representa tu vida. ¿Qué representa tu vida? ¿8 horas tu trabajo? ¿O 10? ¿8 horas durmiendo? ¿O 6? ¿O 10 también? ¿Haciendo tus cosas otras 6, 8 horas al día? Tu vida es tu tiempo. ¿No es así? ¿No es así? ¿Tu tiempo es tu vida? La vida es el tiempo que transcurrimos. Todo debe ser entregado a Dios. No te lo comas. No te lo comas. No te comas la vida tirando barra nomás viendo la tele, nomás haciendo cosas para el mundo, para el trabajo, para el dinero, aunque sea para la familia. Tienes que entregar tu vida a Dios. A Dios. Él es el Señor. Y Él dice: el que no me entregue su vida, el que no entregue la sangre, debe lavarse, debe purificarse, porque es inmundo, hasta que se purifique y se limpie, y de ahí en adelante no comerse la sangre otra vez, volver a entregarle la vida. Dice Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Dice ahí, después de dar varias enseñanzas, nuestro Señor Jesús en forma de parábolas. Hay varias parábolas ahí del reino de Dios, las puedes leer. ¿O no? ¿Estoy mal? Es el 13, perdón. Empieza con la parábola del sembrador. Mateo 13.
Y entonces más adelantito, en el versículo 18, dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Los discípulos querían saber, y entonces les explica lo que significa la parábola del sembrador. Luego viene la parábola de la mala hierba, que crece juntamente con el trigo. Y luego viene la parábola del grano de mostaza y de la levadura, que leuda toda la masa. Y el grano de mostaza, que es la hortaliza más grande. Y luego abajito viene la explicación de la parábola de la mala hierba. Dice el versículo 34 ahí de Mateo 13, dice: Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré las cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Y luego está la explicación de la parábola. Tenemos que entender que la forma de enseñar de Dios generalmente son analogías, son parábolas, no es a veces tan literal. O sea, el grano de mostaza no es el cielo. El reino de los cielos es semejante a una mujer que perdió su moneda, ¿no? O sea, una mujer que pierde su moneda no es el cielo, ¿no? El reino de los cielos es semejante a una mujer que puso levadura en la masa. Entonces, tú cada que veas una mujer cocinando pan y poniéndole royal ahí, tú dices: ahí está el reino de los cielos. No, tenemos que entender que el Señor enseñó estas cosas en parábolas. Pero dice ahí: pero para que fuera dado a conocer todos los misterios. En todo lo que está escrito en la Biblia están los misterios de Dios, del reino de los cielos. Y luego el capítulo 11, que leí un poco el día de la mini velada, los que estuvieron aquí, si recuerdan la palabra, leí un poco de Mateo 11, donde dice que Dios le reveló a quien Él quiso el reino de los cielos. Dice: al que conoce al Hijo, Él le da a conocer al Padre, y nadie puede conocer al Padre si no conoce al Hijo. Y a quien Él tenga la buena voluntad de darlo a conocer. Y dice también ese capítulo 11 que leímos el viernes. Para los que no vinieron, estoy dando un entra ahí y sepan más o menos de qué habla. A ver si se acuerdan los que estuvieron aquí en la mini velada. Dice este capítulo 11 de Mateo, dice que estas cosas no fueron reveladas a sabios ni entendidos, a la grande gente de este mundo, sino a los sencillos, a los que son como niños. ¿Se acuerdan? A los que son como niños. Toda la verdad de Dios es revelada a ti y a mí por la buena voluntad del Señor, porque Él es Dios. Dice ahí el versículo 1 de Mateo 13, dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo. Él tuvo que subir una barca donde se sentó, mientras toda la gente estaba de pie a la orilla, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Y ahí se agarra diciendo: un sembrador salió a sembrar. Varias parábolas. Dice la Biblia que Él dijo muchas cosas, entre ellas estas. Él dijo más y más y más y muchas cosas. Lo que el Señor predicó. Si tú lees el Nuevo Testamento y lees a Jesucristo, yo lo tomo a Jesús como ejemplo, porque hay mucho predicador muy ungido y muy inteligente y muy muy estudiado, y meten mucha teología y la doctrina, y sí está bien, pero yo no veo a Jesús, el gran predicador de predicadores, nunca enseñando teología. Siempre hablaba de cosas prácticas. Si tu hermano te pide ayuda para que le cargues su carga durante 1 kilómetro, ayúdalo 2 kilómetros. Si tú tienes 2 vestidos y ves que tu hermano tiene frío y no tiene un vestido, dale un vestido. Si alguien de tus hermanos te pide prestado, tú dale. Si tú estás viendo que alguien tiene algo malo, que tiene un error, que se equivoca, lo estás juzgando, mejor pon atención primero en la viga que tienes tú en tu ojo. Y si alguien te pega en una mejilla, mejor pon la otra. Y había unos hombres que se les encargó dinero para que lo trabajaran. Y cuando regresó el dueño del dinero, les dijo: ¿qué pasó? Y uno lo multiplicó y otro no. Jesús habló así todo el tiempo. Él no habló del candelabro con 7 lámparas y las 7 velas.
Él no habló de la profecía de Daniel y en Ezequiel, y que el gran dragón iba a descender y se iba a destruir el mundo, aunque habló en Mateo 24 de las señales del fin. Pero su enfoque no fue a toda esa teología del Antiguo Testamento. Su enfoque fue a tu vida. Lo que tú haces día a día debe agradar a Dios. Lo que tú haces día a día debe ser por honor al Señor. Hay cosas que no están escritas como tal, otras que sí. Hay que entender lo que Dios quería, lo que Dios quiere enseñar. Y generalmente encontrarás que lo que Dios quiere es que le entregues tu vida, que vivas correctamente para dos cosas: para que vivas correctamente para ti, familia. Todas estas leyes que tú las lees, te está cuidando de enfermedades, de infecciones, de hacer tonterías. Tú lees la ley completa, en realidad te das cuenta que como no había médicos, de hecho los médicos eran los sacerdotes. Decía, si tú tienes una mancha en la cabeza y se pone blancuzca y se te cae el cabello y se ve con el sacerdote y el sacerdote va a ver, y si ve que ahí salpullido se pone roja, te va a mandar a que te rapes, que te laves, y que si en 7 días no se te quita, mejor te separas de la comunidad. O sea, ¿qué tiene algún sacerdote que andar viendo si le salió una mancha en la cabeza o en la piel? O si una mujer tenía flujo de sangre, o si un hombre también tenía flujo, y decía que eran inmundos. Nadie los podía tocar porque eran inmundos. O sea, era porque realmente Dios estaba cuidando a su pueblo. Y así todo esto. No coman puerco. Si hoy en día no es una infeccioncita del estómago con la medicina que hay, luego nos trae batallando. En aquel tiempo una infección en el estómago, una gripe, hoy todavía, ¿verdad? Te pueden llevar muy lejos. Entonces hay que entender el corazón de Dios. El corazón de Dios es cuidarte y que cuides de tu familia. Tú lees el capítulo siguiente de Levíticos y verás que dice: un hombre no debe meterse con mujeres de su familia cercana, y va a haber problemas, y si no te metas con la cuñada y que la madrastra y que todo. O sea, habla para cuidar el núcleo familiar. Dios quiere cuidar tu vida, tu familia, que te cuides tú para que le puedas entregar una vida santa a Él. Y entonces tu sangre, tu vida pueda ser agradable delante de Él. Y en ese momento pues era no comer sangre literalmente para ellos. Levítico 17:10: todo el que coma sangre no vale aquí, fuera. Sea quien sea, sangre muere, sangre muere, sangre muere. Un montón de veces dice la palabra sangre en los versículos del 10 al 16. Y los primeros versículos de donde viene esto, dice: tiene que ser presentada al templo. Por eso me da gusto que estés aquí, que hayan venido algunos el viernes, que otros hayan venido aquí el sábado, los jóvenes, que traigas al templo tu vida. Tu vida. Tú puedes decir: no, es que yo puedo leer mi Biblia, ya la traigo aquí en el celular. Yo puedo leer donde quiera, en el camino, o en un break, en el trabajo. Yo pongo mis alabanzas en la casa, o hasta en el trabajo, en la escuela, de fondo, puedo ponerlas quedito. Yo tengo un tiempo para adorar a Dios en mi casa, que espero que realmente ya sería muy bueno, ¿no? Pero dice: hay que traer tu sangre, todo aquel que derrama sangre allá afuera tiene que traerla aquí. A veces usamos expresiones como esas, ¿no? Es que está uno con el sudor a su frente y derramando sangre por los hijos, por el trabajo, por la vida. No derrama sangre allá afuera. A veces literal, a veces no literal. Y dice la Biblia aquí, Levítico 17: el que derramara sangre allá afuera o dentro del campamento, tiene que traerla al templo, a la puerta del tabernáculo, a la presencia de Dios. El tabernáculo, recuerden que era la presencia de Dios, y era literal. Así como era literal en aquel entonces no comer sangre, en aquel entonces también era literal que la presencia de Dios descendía en forma de fuego y consumía el sacrificio, la carne del sacrificio, y había una nube y su presencia y todo era literal en aquel entonces. Nosotros ahora derramamos nuestra vida allá afuera, derramamos sangre
derramamos fuerzas, nos desgastamos. Dice la Biblia, tráelo a la presencia de Dios. Tráelo a la presencia de Dios. Y luego vemos que Jesús acostumbraba a esto, hablarte en parábolas, para que a la hora de explicarlas tuviera más sentido. Y entonces vemos ahí Mateo 13, Mateo 12, Mateo 14, esos capítulos de por ahí, que Jesús unas parábolas las explica y otras no. No sé si a sus apóstoles les explicaba todo, pero decía que estas cosas les revelaban la verdad de Dios. Y entonces ya le decía a los discípulos ahí, Mateo 13 por ejemplo, la mala hierba, la cizaña es sembrada por el enemigo, por Satanás, el diablo. Él es el enemigo. Y yo, Jesús, es el Hijo del Hombre, es el sembrador, el que lanzó buena semilla, que son ustedes, los hijos de Dios. Pero crecen juntamente con los hijos del diablo. Y entonces dice, el tiempo de la cosecha, si tú lees ahí Mateo 13, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, donde tendrá que ser arrancada toda la cizaña, echada al fuego y al crujir de dientes, y se separará para mí al trigo bueno, a los hijos de Dios. Y entonces ya tiene sentido, ya tú puedes imaginar lo que es el trigo, la cizaña creciendo juntos. Y dice, cuando está muy joven, si cortas la cizaña, puedes llevarte el trigo, ¿no? Tiene que ser hasta la cosecha. Y lo entendemos porque Jesús fue muy práctico. Pero cuando te dice, vas a cortar, vas a degollar un macho cabrío, y la sangre va a escurrir por todo el altar, y el sacerdote la va a untar y todo, ahí sí como que está más, no entiende uno a veces qué pasa. Lo único que quiere el Señor es que sepas que el reino de los cielos te va a ser revelado a ti. El reino de los cielos te es entregado a ti y a mí, y tenemos que empezar a vivirlo. Jesús sabe que el mundo tiene los ojos cerrados muchas veces, y aún así esta palabra no es clara para ellos, no, tampoco te abre los ojos. Es el Espíritu de Dios. Luego dice Mateo 14 y luego, y los siguientes capítulos, Juan, también los otros evangelios, dice que el Espíritu Santo es el que daría a conocer todas las palabras que dio Jesús, el que nos daría entendimiento, porque había cosas que no íbamos a entender. Juan 14, ya lo hemos leído también aquí en la iglesia. El Espíritu Santo trae revelación. Yo no sé a qué te dedicas tú, de muchos sé qué hacen, pero yo sé que muchos nos desgastamos allá afuera, y es cansado, y es pesado. El viernes leíamos esta parte de Mateo 11, donde Jesús les dice, vengan a mí los que estén cansados, agobiados, afligidos, yo les daré descanso del alma. Y decíamos, hay que depositar nuestras cargas en Cristo. Pero la verdad es que uno deposita más vida allá afuera que aquí adentro. Aquí venimos el domingo 2 horas, tal vez 3 si te quedas al discipulado, tal vez 4 o 5 si ensayas la alabanza desde el principio, vienes a abrir la puerta o a hacer algo antes. Pero la verdad es que desgastamos nuestra vida ya, y te la estás comiendo, hermano. Te estás comiendo la vida. Ya trajiste a tus niños cuando ya estaban muy grandes. Te estás comiendo la vida de tus niños. Ya cuando estén creciditos, ahora sí que vayan a la iglesia, y si quieren. O al revés, ya están muy grandes y no los puedo obligar a venir. Estás comiendo la vida de tus hijos. Es que ya tenía un compromiso para el domingo. Te estás comiendo tu sangre. Es que estuvo muy cansada la semana. Me desvelé como 3-4 días. No he dormido bien. No he hecho ni siquiera las cosas que tengo que hacer en mi casa. Así que el domingo no puedo estar en la iglesia. Gracias a Dios que tú hoy estás aquí. Pero tal vez esto te llegue a pasar alguna vez y digas, me quedo en la casa, y no traes la sangre a la puerta del tabernáculo. No traes tu vida a la puerta del tabernáculo. No traes a tus hijos, no traes a tu familia, no traes a tu esposo o tu esposa. Yo sé que a veces no es tan fácil como decirlo aquí, ¿no? Yo sé que muchos lo hacen. Y vente, mi amor, y vénganse, hijos, y no se dejan y no te los puedes traer. Yo sé también que no es tan fácil. Pero mientras puedas, por ejemplo, mientras tú seas el jefe de la casa o jefa, o sea, ahí sí no hay de otra. No te comas
la sangre de tus hijos. No te comas la sangre de tu familia. No te comas la sangre de la gente que te rodea. Es la vida. La vida de toda carne es la sangre. Tráela al altar. Tráela a la presencia de Dios. Tráela a la presencia de Dios y deja que Él la tome, deja que Él la queme, que la consuma el Señor. Y que Él te limpie, te restaure y después pase una nueva vida en Cristo. Jesús derramó su sangre completa en la cruz del Calvario. Toda su sangre. Toda su sangre. Él dio toda su vida. ¿Pero para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener una nueva vida. Toda la sangre, toda la entrega de sangre, el depositar sangre, siempre es dar la vida para recibir más vida. Más vida. La sangre de Cristo lo que nos dio fue vida. Una vida nueva, una vida plena, dice la Biblia. Tenemos que reconocer que ya hubo alguien que entregó la sangre. Así que todo lo que reflejó el Antiguo Testamento en Éxodo, bueno, desde Génesis ya entregaron algunos sacrificios. Desde Génesis hasta Malaquías, que acaba el Antiguo Testamento. Incluso todavía en tiempos de Jesús, cuando Jesús iba a la cruz, cuando Jesús iba camino al Gólgota y luego al Calvario, ¿qué estaba haciendo toda la gente allí en Jerusalén? ¿Ustedes saben? Había mucha gente, había multitud, y los judíos religiosos, los fariseos y Herodes, el gobernador, no querían mucho alboroto. ¿Por qué no querían alboroto? ¿Se acuerdan? Había fiesta, iba a ser la Pascua, y toda la iglesia, todo el pueblo en aquel entonces, todos los israelitas llevaban a Jerusalén, al templo, llevaban un animal a sacrificar. Esa fecha llevaban todos un animal a degollar, a sacarle la sangre, y le degollaban en el altar. Entonces imagínate cómo olía el altar o cómo se veía el templo en esas fechas, lleno de muerte, un montón de animales sacrificados. Eso iban a hacer. Y Jesús, cuando camina saliendo del pretorio hacia el monte de la calavera, es como ese cordero que va llevado por el pueblo de Dios, por sus hijos, por ti y por mí, llevado a sacrificar. Porque si no se derrama sangre, si no entregamos la vida, nosotros no tendríamos derecho a conocer a Dios. Y Jesús lo hace. Jesús lo hace, entrega su vida, entrega su sangre, entrega todo su ser, todo. Él siendo Dios, Él siendo Jesús, el Hijo de Dios. Y aún le dijo uno de los que estaban junto a Él, ¿no? Todo esto ya lo saben ustedes. Aún le dijo uno de los ladrones que estaban ahí al lado, le dijo, si tú eres Hijo de Dios, pues ¿por qué no mandas unos ángeles que vengan, te echen la mano y de paso nos echan la mano a nosotros, nos bajan de estas cruces en las que estamos amarrados, clavados? Y el otro que le dice, vergüenza debes de tener, ¿no? Tú sí te mereces estar aquí igual que yo. Pero Él no ha hecho nada. Él siendo Dios permitió ser sometido y que le sacaran la sangre a punta de latigazos, de trancazos, con la lanza. Pero como decía la Biblia y la profecía, en aquel tiempo en Levíticos, si tú lees Levíticos verás que Dios prohíbe que a los animales sacrificios se les rompan los huesos. Dice, se les va a degollar, se les saca la sangre, pero no se va a romper los huesos. Entonces Jesucristo, si no estaba muerto, le iban a romper las rodillas, las piernas, para que colgara en la cruz y se le fuera el pellito, se desgarrara y terminara de morirse. Eso iban a hacer, pero antes verificaron con la lanza a ver si seguía vivo. Entonces no fue necesario romper el hueso. Y Jesús cumple toda la ley, no se invalida, al contrario, toda la ley se cumple en Jesús. Solo Jesús dice, yo di mi vida real, literal, mi sangre,
para que tú tengas vida. Solo no te la comas, tráemela. Solo no hagas lo que tú quieres, no vivas tu vida sin mí. No quieras hacer como que no existo, porque yo te doy la vida, yo te doy la sangre. No te la comas, no te la comas. Y yo sé que aquí en la iglesia, la mayoría, pues por eso estamos aquí, hemos entregado nuestra vida al Señor, le hemos entregado nuestro corazón al Señor, le hemos pedido a Jesús que habite en nuestro corazón. ¿No es así? Pues por eso estamos aquí la mayoría de nosotros, y sabemos que Él habita en nuestra vida, en nuestro corazón, porque Él es Dios, y decimos, le hemos entregado la vida. Pero la vida es mucho más que una oración de fe. La vida es mucho más que venir el domingo a la iglesia. La vida es lo que hiciste antes de venir aquí, lo que hiciste anoche. La vida es lo que hiciste ayer, antier, lo que vas a hacer saliendo de aquí. Eso es la vida. Cuando el Señor dice, no te comas tu vida, lo que dice es todo lo que derramas allá afuera, todo lo que haces, todo tu desgaste allá afuera, tienes que traerlo al templo. Qué bueno que la mayoría estamos aquí por eso. Yo sé que hay unos que no lo pueden hacer queriendo estar, también lo entiendo. Hay gente que está delicada de salud, no puede estar ahorita aquí en este lugar. Hay otros que pudieran estar aquí en estas sillas vacías y no están, porque derramaron sangre allá afuera, derramaron su vida y ya no les quedó fuerza para venir aquí a la iglesia. Yo quiero que como iglesia reconozcamos que todo nuestro tiempo, todo nuestro diario caminar le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Y cuando tú leas la Biblia, cuando tú escuches una predicación, sepas que lo que Dios quiere es que conozcas a Jesús, que te le acerques, que te entregues a Él. No es tanto que quiera que quiera que te circuncides, o que quiera que no comas sangre, o que quiera que apedrees al ladrón, aquel que le roba a su padre, dice, o así será con su papá, será muerto a pedradas. No es que Dios quiera eso. Lo que Dios quiere es que todo lo pongas delante del Señor y conozcas a Jesús a través de su palabra. Yo no sé cuántos aquí hemos derramado sangre, sudor y lágrimas en la calle, en el trabajo, en la casa, en la vida, en el negocio. Derramamos sangre, sudor y lágrimas, ¿sí o no? Derramamos nuestra vida. A veces aquí espiritualmente decimos, Señor, me entrego todo a ti. Pero dice aquí Levítico 17, dentro y fuera del campamento, el que derrame sangre, de lo que sea, debe presentarla a la puerta del tabernáculo. Yo sé que tú has entregado tu vida a Jesús porque por eso estás aquí. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos dicho, Jesús, entra a mi corazón, te doy mi vida. Pero debemos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que desgastamos nuestra vida muchas veces allá afuera y no traemos al templo todo eso. Y por eso a veces nos es difícil descansar en Cristo, como veíamos el viernes en Mateo 11. Porque hacemos tanto allá afuera, no lo traemos a los pies de Cristo. Algunos han derramado más lágrimas que sangre. Algunos sí han derramado sangre allá afuera. Y tal vez sigamos haciéndolo, porque la vida pasa. El tiempo no se acaba hasta que Cristo venga en esta tierra. Y después el tiempo sigue, ¿no? Hasta la eternidad. La vida sigue. La vida sigue. Entonces sales de la iglesia y la vida sigue, ¿no? ¿Qué dijo el cliente este? ¿O qué hay que hacer mañana? Mañana tengo que tener listo el uniforme para el trabajo. La vida sigue. La vida sigue. No te conformes con entregar tu vida aquí. Todo lo que derramas allá afuera, tráelo a los pies de Cristo. Tráelo a los pies de Cristo, al tabernáculo, al templo. Al templo. No te quedes con nada. Dios lo que quiere es todo. ¿Por qué? Pues Él entregó todo. Él entregó todo. Por eso Él quiere que tú le entregues todo. No te claves con los tecnicismos de la Biblia. Entrégale tu vida.
Y si no has derramado sangre, sudor, lágrimas, vida allá afuera, créeme que lo harás algún día si Cristo no viene, porque es la vida. Es la vida, y la vida se nos va, la vida se nos acaba. La juventud no es eterna, chavos, así que vengan el 19 y traigan a sus invitados, porque la juventud no es eterna, se acaba. En el corazón sí, ¿verdad? Pero físicamente no. La vida se acaba. Dice la Biblia, todo tráigalo al templo. Yo no sé si de los que estamos aquí reconocemos que Jesús es nuestro Señor de nuestra vida, pero la verdad es que hacemos muchas cosas allá afuera que nos desgastan y no venimos al templo a entregárselo a Dios. No le entregamos el pleito con la familia allá afuera, los gritos con nuestro papá o con nuestro hijo, los gritos con nuestra esposa, las groserías con nuestros compañeros de trabajo, la crítica a nuestro jefe a sus espaldas, las horas extras porque si no nos sacábamos para los niños, ¿no? El esfuerzo en hacer algo más, en vender algo, porque si no, no te alcanza para los zapatos que ya necesita tu hijo, o para ropa nueva, o para unas vacaciones. Todo, derramamos sangre allá afuera. Aquí nos vemos muy espirituales y sí, Dios te entrega mi vida. Pero la verdad es que depositamos y derramamos sangre dentro y fuera del campamento. Dice la Biblia, el que la derrama, regresa. Yo quiero que hoy tú y yo regresemos a los pies de Dios, a la puerta del tabernáculo, a su presencia. Digamos, Señor, tiro sangre allá afuera, he derramado sangre. Me he comido a veces la sangre de mi familia, porque yo debería traerlos y no los traigo, porque yo fui obstáculo. La mía misma me la estoy comiendo. Dice aquí la Biblia en Levítico 17, hasta abajo, dice: el que lo hubiera hecho, no fue Levítico 17 hasta abajo. Dice, pero si no se lava la ropa ni se baña, sufrirá las consecuencias de su pecado. Porque dice allá atrásito que todo el que mata alguna criatura allá afuera debe lavarse la ropa. Debe lavarse la ropa. Porque si pasa, se derrama sangre allá afuera. Dice, pero debe lavarse la ropa y bañarse con agua, ya sea nativo o extranjero. Hablando todavía de lo mismo, de la sangre, el derramar sangre, del matar un animal y derramar sangre, todo eso. Hablando de eso, dice, y el que mata algo allá afuera debe lavarse. Vamos a lavarnos, iglesia. Allá hacemos de todo. Buscamos agradar a Dios, a veces se nos sale de las manos y lo desagradamos, ¿no? O ustedes nunca desagradan a Dios en nada de lo que hacen. ¿A quién le estoy hablando? Bueno, tal vez en los del siguiente turno, del siguiente culto, ¿no? Son los que les pasa esto, pero muchas veces hacemos allá afuera algo y no le agrada a Dios. Tenemos que venir al templo y volver a lavarnos. Si tú has derramado sangre, si tú has derramado tu vida allá afuera y no la has puesto en la presencia del Señor, te invito a que hoy lo hagamos juntos con una oración y le digamos al Señor: Señor, perdóname porque no he comido moronga, pero me he comido mi vida, me he comido la vida de mi familia. Perdóname porque he creído que esto es más literal que espiritual. Perdóname, yo no quiero hacer algo que te desagrade. Y hagámoslo. Y para aquellos que quieren tomarlo también literal, pues mientras puedan, cúmplanlo. Si tú puedes cumplirlo de manera literal, este capítulo que leímos, cúmplelo. Si no puedes, si no lo has hecho, entonces no te preocupes, ese no era el punto. Ese no era el punto de Dios. Así que cierra tus ojos conmigo y dile: Señor, mi vida es tuya. Y Señor, yo ya sé que estás en mi corazón, yo ya te he recibido en mi vida. Pero aún, Señor, así he derramado sangre allá afuera. He derramado mis fuerzas, hago muchas cosas y no todo te lo entrego a ti, Señor. Yo quiero hoy traer a tu altar, Señor, aquí al templo, Señor, todo lo que yo, Padre, he vivido.
y has estado fuera de eso. Porque reconozco, Dios, que he hecho cosas separado de ti. Aunque estás ahí presente viéndome, yo he ignorado y hago mis cosas como si no estuvieras, Padre. Señor, no me quiero acabar mi vida conforme a mi complacencia o a mi gusto, a mi placer. No me quiero acabar la vida, Señor, haciendo las cosas como yo creo que son correctas. Quiero hoy entregarte la vida, Señor, completa, todo mi tiempo, y traerlo aquí al templo, Señor, como dice tu palabra, y entregarme a ti. Separarme del mundo un tiempo, un momento a la semana, un momento cada algunos días, Señor, para reunirme en tu casa y decirte: Señor, mi vida es tuya. Mi vida es tuya. Por eso dejo ahorita todo lo que pudiera hacer para venir aquí. Señor, yo te pido, Señor, que nos perdones a esta iglesia si hemos comido sangre, si nos hemos quedado con algo, Señor, que era para ti. Tú, Señor, nos has enseñado hoy que tú pides nuestra vida, y la sangre significa la vida. Si, Señor, nos hemos quedado con nuestra vida para nosotros mismos, perdónanos. Perdónanos, Dios, porque no sabemos cómo hacerlo a veces. Todos los que han derramado sudor allá afuera, esfuerzo, sanamente. Todos los que han dicho: me he cansado allá afuera, me he esforzado y me sigo esforzando. Sanamente, porque es sano esforzarse. Traigan hoy esa sangre al tabernáculo, la presencia de Dios, como dice la Biblia. No es que esté mal que te esfuerces y derrames, pero dile: Señor, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que he hecho, todo lo que he logrado, por fin pude sacar esto, Señor. Por fin pude conseguir una casa, por fin pude conseguir un carro, por fin saqué mi carrera, por fin terminé la prepa, lo que sea. Me he esforzado por sacar adelante a mi familia, lo he logrado, Señor, sanamente, gracias a ti, Señor. Pero hoy lo traigo a tu presencia. Es tuyo, Dios, es tuyo. Sí, me esforcé, sí hice, sí derramé mi sangre, pero nunca fue mía. Es tuya, Señor, es tuyo. Entrégalo al Señor, no te quedes con nada. Si quieres que el Señor y su presencia realmente se manifieste en tu vida completamente, tienes que reconocer que todo es del Señor, que todo es del Señor, nada es tuyo. Todo orgullo, Señor, en el nombre de Jesús, toda altivez, todo orgullo, toda idea, Señor, de autosuficiencia, en el nombre de Jesús la rechazamos, Señor, porque nosotros queremos ser como niños, dependientes de ti totalmente. Toda idea de que hemos logrado por nuestras propias fuerzas lo que tenemos, hoy la ponemos a tus pies, Señor. Sí hemos dado nuestras fuerzas, sí hemos dado nuestra sangre, nuestro sudor, pero, Señor, aquí está, en tu presencia. Tómalo, consúmelo. Yo no me lo voy a comer, yo no me lo voy a quedar, Dios. Te lo entrego, Señor. Deja que el Señor tome todo de ti, no solamente tu pecado, tu maldad, tus errores, y te limpie, ¿no? También todo lo bueno que has hecho, también todo lo agradable que has hecho, también todos tus logros, todos tus éxitos, presentes y futuros. Toda tu vida, toda tu sangre es para el Señor. Señor, esta iglesia, Padre, te queremos dar todo. No nos queremos quedar con nada de crédito. Toda la gloria, todo el honor es para ti, Señor. Todo lo que hemos ganado, todo lo que hemos logrado, y aún lo que lograremos, Señor, aún lo que hagamos de aquí en adelante, porque sabemos que en ti hay bendición, sabemos que en ti hay victoria, sabemos que en ti hay poder, sabemos que en ti hay plenitud, hay prosperidad, Señor. Aún todo lo que venga en adelante, Señor, enséñanos a regresar siempre a tus pies, a reconocer que te pertenece nuestra vida, que la sangre es tuya, a regresar, Señor, a la humildad, a la sencillez de un niño, y reconocer que todo es de nuestro Padre. Aún lo disfrutamos, aún lo gozamos, aún lo vivimos. Sigue siendo tuyo, Dios, sigue siendo tuyo.
Y la gloria de Dios será mostrada a esta congregación, a esta iglesia, porque dijo Jesús, la gloria del Padre es mostrada a aquellos, ellos verán, entenderán los secretos, porque así le ha placido al Padre a mis hijos mostrarles los grandes secretos.